¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen aquí. Yo soy María Scherer y hoy tenemos a tres brillantes mujeres. Aquí a mi derecha, Estefanía Medina, ella es abogada y es cofundadora de Tojil. Como todas las semanas, Alexandra Zapata, analista, qué gusto. Qué gusto, María. Y Mariana Benítez, ella también es abogada, consultora. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, María? Muchas gracias. Qué bueno tenerlas aquí, Pues Estefanía. muchas gracias por invitarnos, María. Bueno, pues no perdamos tiempo. Hoy quería platicar con ustedes tres de la relación de los estados con el gobierno federal. Ya ha habido otros sexenios en donde esta relación pues tiene sus tensiones, puede ser tirante o no, cuando los personajes pertenecen al mismo partido sobre todo, pero pues ahora sí a López Obrador se le ha complicado como a nadie el asunto de estas relaciones. Por un lado hay que decir que los estados tienen pues debilidades estructurales desde hace muchos años, ¿no? En la distribución de su ingreso, pues casi todos los gastos se van al operativo, se van a pagar salud, a pagar educación, a pagar programas sociales y queda muy poco margen para la inversión. Ahora, en estos términos de inversión no se logra gastar consistentemente algo así o mayor al 10%, ¿no? Pensando en los estados en su conjunto. Y bueno, pues mientras menos dinero hay para repartir de la federación hacia los estados, pues más conflictos hay, ¿no? Más inmanejables se vuelven las situaciones y no les tengo que decir todo lo que ha pasado en los últimos meses. Se desplomó el precio del petróleo y apareció esta terrible pandemia que tiene de por sí de cabeza al mundo entero, más un bajo crecimiento que veníamos arrastrando desde el principio de año. Entonces, bueno, pues las bolsas adicionales, los recursos adicionales que solían entregárselo a los estados, pues estas bolsas simple y sencillamente se acabaron. No hay dinero. López Obrador dice insistentemente que él entrega puntualmente sus participaciones a los estados, que seguramente lo hace, pero todo este dinero extra que resolvía conflictos políticos, que ayudaba a aliviar las tensiones sociales, pues no hay, ¿no? Esas bolsas se acabaron. Y para complicarlo todo aún más, pues estamos a un año de un proceso electoral enorme, importantísimo, pues que viene a añadirle, pues digamos que un mayor grado de dificultad a este cóctel de por sí complejo. Entonces, como les decía, esta lucha electoral, falta un año todavía, pero pues se nos adelantó, Mariana, se precipitó el proceso y me parece que se han precipitado también todos los actores, no solo el presidente. Los gobernadores, en particular los de oposición, estos personajes que no son propiamente la oposición, pero que conforman, digamos, el anti-AMLO, que pueden eventualmente sumarse o no. Y pues esto sí enrarece aún más una relación, como decía al principio, muy, quizá particularmente rasposa, entre López Obrador y los gobernadores. ¿Cómo lo ves, María? Bueno, realmente sí estamos viendo una crisis que se puede agudizar entre el gobierno federal y los gobernadores, en particular entre el presidente y los gobernadores. Efectivamente, como dices, María, no es algo nuevo, pero tampoco recuerdo una crisis de esta naturaleza, con los dichos cruzados que se han venido dando en las últimas semanas, como en esta ocasión lo estamos viendo. Y aquí lo que, digamos, el principal reclamo es la falta de apoyo. Es decir, los estados se están quejando de que no les están llegando los recursos, primero, que no están teniendo el suficiente apoyo de la federación para enfrentar esta pandemia y que desde luego se sienten que no hay un diálogo, no hay escucha, no hay con quien platicar sobre los temas que están preocupando más en estos tiempos de crisis, no están llegando los apoyos para reactivar la economía, en fin, ¿no? Entonces, me parece que aquí Andrés Manuel quizá no está calibrando un poco el riesgo que puede llevarle a tener estos enfrentamientos ahora con los gobernadores. Me parece que tiene ya muchos frentes abiertos, demasiados diría yo, y para sumarle ahora a esta crisis donde ya son varios gobernadores de oposición que están dejando sobre la mesa algo muy puntual, han llamado a platicar sobre una revisión del pacto fiscal. Quizá el más radical ha sido en este caso Jalisco, que ha dicho, si no hay forma de poder platicar sobre esto, pues nosotros nos salimos. Jalisco ya lo dijo, los otros la han medido más.
¿no? Los otros han dicho, bueno, no, nosotros no queremos eso, no estamos diciendo salirnos, pero sí queremos revisar este pacto fiscal porque evidentemente, sobre todo los estados del norte, no están de acuerdo en la forma en que se está distribuyendo los recursos por la forma en que también ellos aportan a la recaudación. Entonces, me parece que ese es el punto central ahorita del conflicto. No, es muy natural porque el gran problema ahorita es no hay dinero para enfrentar la crisis. Estefanía, Mariana habla de un riesgo, ¿no? De que López Obrador no está calibrando el riesgo. ¿Tú ves ese riesgo? ¿Cuál es ese riesgo? Yo creo que ese riesgo no se está calibrando a un nivel político, pero creo que también algo que es bien preocupante y me parece de las últimas declaraciones que se dieron, que el presidente venga a informarnos que va a estar vigilando y denunciando a los gobernadores ante posibles desvíos que se vayan a dar para este 2021. Creo que en principio es algo que nadie queremos, que no se desvíen recursos y que si eso ocurre se denuncien, pero creo que es muy preocupante que desde el Ejecutivo Federal se esté anunciando en este momento una actividad de vigilancia y denuncia que no le compete. Es decir, creo que sería la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué estaría el Ejecutivo Federal vigilando y denunciando a los gobernadores? Entonces, creo que ese señalamiento es preocupante en qué dimensiones puede tener, y luego de pronto en el mensaje saca incluso a colación el tema de la FEPADE, que me parece forma parte ya de un órgano constitucionalmente autónomo en la que el presidente no puede tener ninguna injerencia. Entonces, ese contexto me parece peligroso porque si van a empezar a generarse ahí un poco de manejos, creo que inadecuados, de persecuciones en temas criminales a la luz de cruzadas contra la corrupción o contra el desvío de recursos en un año electoral, creo que eso complejiza muchísimo el escenario. Y aquí quisiera comentarles algunos datos muy rápidos que tenemos de cómo hay un mapa muy rápido que hemos hecho en Transparencia Mexicana y Tojil, de qué nivel de transparencia tenemos a nivel de los estados, por lo menos en este cóctel de crisis para la corrupción que hay a la luz de la pandemia de COVID-19. Vemos que el único estado que por lo menos anuncia, es decir, no me voy a meter a detalle de si es bueno o malo, pero que por lo menos anuncia que ha hecho una auditoría especial para los recursos de COVID, es Sonora. Los únicos que han publicado con cuánto se van a endeudar, digamos, con todos sus números, son Guanajuato y Jalisco, que son pues prácticamente los estados que hemos referido como de oposición, y de ahí vemos un listado de entidades como Puebla, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Baja California, que no han publicado cuánto se han gastado en atender la pandemia, no han publicado sus contrataciones, no han publicado con cuánto se van a endeudar. Entonces creo que si ese es el discurso, creo que pudiera ser mucho más grave, porque a lo mejor no necesariamente emprender esa persecución vaya a ser justamente benéfico pues para el partido que está a cargo del Ejecutivo. Alexandra, el surgimiento de los liderazgos de algunos gobernadores no solo es natural, ¿no? Es natural por una parte, pero también es resultado de la falta de líderes en los partidos. Además, los gobernadores han logrado cosas que sus partidos no. Por ejemplo, introducir temas tan variados a la agenda como las energías renovables o como el pacto fiscal, del que ya lo hablaremos ahorita, pero no es como que yo me salgo, ¿no? No es tan fácil. ¿Qué piensas tú, Alexandra? Yo creo que la relación entre gobernadores y el gobierno federal siempre ha sido compleja. Esto no es nuevo. Los estados tienen muy poca autonomía fiscal. Cuando hablamos de los recursos que tienen los estados, aproximadamente el 80% vienen de las aportaciones federales. Entonces vivimos en un país en donde los gobernadores saben que no se pueden pelear con el gobierno federal. Sus presupuestos dependen de eso. Y esta brecha se ha ido en aumento desde en las últimas décadas. Entonces, frente a ese escenario, sí hay problemas de contrapeso, por así decirlo, por parte de los gobernadores. En los estados, y uno de los problemas que tenemos en México es la bajísima recaudación, a diferencia de otros países en donde los gobernadores tienen más recursos propios y pueden hacer un mayor contrapeso contra decisiones del gobierno federal. La otra cosa que estamos viendo es que las decisiones del gobierno federal, particularmente el presidente, no son consensuadas con los gobernadores, pero no son consensuadas con nadie, María. Yo creo que ni siquiera vemos decisiones que el presidente toma en la mañanera que no ha consensuado con sus bancadas, que su propio partido no sabe de dónde vienen, que tampoco les da información a los gobernadores de su propio partido sobre lo que está sucediendo. Entonces, los gobernadores, todos, no solo los de oposición,
ven que todas estas bolas llegan a su cancha sin realmente tener una conversación abierta con el gobierno federal. Y por último, yo creo que el gobierno ha acentuado en la opinión pública esta narrativa de ellos contra nosotros, porque le conviene al presidente, porque el presidente vive de pintar a los neoliberales y los otros partidos políticos como un grupo completo, sin distinciones de partidos políticos contra su narrativa de la Cuarta Transformación. Entonces, él mismo ha acentuado esta división entre los gobernadores de oposición que no necesariamente tienen que llevarle a la contraria al gobierno federal en todo lo que dice. Al contrario, yo creo que hay muchísimos espacios y debiera, en el interés de los ciudadanos, haber espacios en donde el gobierno federal y los estados trabajan de la mano para avanzar ciertas causas, salud, seguridad, etcétera. Pero el presidente no ve eso como una narrativa que le favorece a él y creo que por eso también vemos estas diferencias muy marcadas en la opinión pública. Esta es una oportunidad para los gobernadores, María, y más allá de estas ruedas de prensa que han hecho y la fortaleza de reunirse alrededor de ciertos temas, sí creo que vamos a ver, conforme pasen los meses, opinión pública reconociendo la estrategia de comunicación de sus gobernadores frente a la estrategia de comunicación de COVID del gobierno federal, y yo creo que habrán muchos ciudadanos que sienten que el manejo local fue o ha sido mucho mejor que el del presidente y el gobierno federal. Entonces, desafío sin duda. Mariana, Alfaro presentó una controversia constitucional contra la política eléctrica de López Obrador. Silvano Aureoles otra para demandar la invalidez de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. ¿Es politiquería, como dice el presidente? Mira, yo creo que evidentemente no podemos abstraernos de que estamos muy cerca de empezar un proceso electoral y que evidentemente todo el mundo se está preparando para la gran elección, que es la más grande de toda la historia de este país, ¿no? Es decir, por el número de cargos públicos que van a disputarse. Entonces, digamos, no hay que ser ingenuos en pensar que todo lo que sucede ahorita en arena pública pues no tiene que ver también con política. Ese ingrediente. Claro, pero yo creo que genuinamente hay preocupación en los estados, ¿no? Y hay elementos para considerarlo así, de esta falta de comunicación a la que refiere Alexandra, en el sentido de que antes sí había mucho más interlocución con los gobiernos locales, antes sí se les preguntaba, antes había esta convocatoria de decir, a ver, vamos a tratar los temas y vamos a hablarlos. Mariana, perdón, pero no era porque había dinero. Había dinero y entonces había margen para negociar, ¿no? Ahora, pero no solo eso, o sea, porque desde el principio, o sea, antes de llegar a este punto, recordemos muy bien que desde el inicio de este sexenio empezaron las tensiones muy fuertes. Bueno, tienes razón, los abucheos, ¿no? En las giras. Los abucheos. Y también el presupuesto desde el año pasado ya venían muy fuertes las tensiones y ya venía, pues, digamos que fracturándose la relación. Ahora, yo veo en todo esto algo positivo. Durante muchos años los gobernadores también se sintieron, pues les decían los virreyes, ¿no? Los grandes empoderados en su territorio, y había esa interlocución con el gobierno federal, entonces fluía en sus temas. Pero ahora, con esta situación tan adversa, me parece que están sacando entonces, está provocando que salga el liderazgo local. Y hay muchos temas, como el tema de seguridad, como el tema de salud, como los mismos temas de desarrollo económico, que van a requerir que los estados imaginen nuevas formas de resolver los problemas desde lo local, que ha sido un gran faltante en la agenda pública nacional. Todo se ha construido desde abajo hacia arriba, desde lo federal, las políticas de transparencia, anticorrupción, las políticas de seguridad, y ahora es el momento en que los gobernadores deben de tomar, ante la falta de cualquier tipo de ayuda y de voluntad política para atender estos problemas, pues tienen que sacar, van a tener que organizarse y sacar acuerdos para atender los distintos temas. Yo creo que lo veo yo como una gran oportunidad. Bueno, la pandemia, ¿no? No hay de otra ya a estas alturas que resolverlo desde lo local. Pero, Estefanía, hablábamos de Alfaro y de esta amenaza de abandonar el pacto federal. Eso a mí me parece risible, ¿no? No se puede. Mira que Jalisco es de los estados fuertes, ¿no? En estos términos, pero por más que recaude,
no le alcanza con su propia recaudación. Yo creo que no le alcanza y creo que además no es una opción viable para el contexto nacional. Lo que creo es que sin duda ahí sí vería ese tipo de propuestas como que empieza a perderse un debate mucho más técnico y serio y a darse un jaloneo completamente político. Y creo que eso es bien preocupante porque justamente como comentaba Mariana hace un momento, tampoco es que los gobernadores se hayan distinguido ser los últimos años por ser los más transparentes ni los mejores operando recursos públicos. Y creo que justamente esta división de enfrentar gobierno federal versus entidades en una línea completamente política, pues lo único que hace es que cada quien tome una postura de victimización en lugar de que realmente se genere una política de mucho más transparencia, de resolver los temas con técnica y con eficiencia, pues de los recursos y manejos públicos. Entonces, creo que esas posturas, si bien pueden hacer que saquen lo mejor desde lo local, también los pueden cerrar en una burbuja de todo es contra mí y todo es personal, y a dónde nos dejan a todos los ciudadanos, pues prácticamente como espectadores de una guerra política en donde cualquier señalamiento de exigir transparencia, rendición de cuentas, que se investiguen desvíos injustificados, se lee a la luz de un tema político. Y creo que eso es bien preocupante porque al final resulta ser conveniente para ambos fines únicamente políticos. Ahí hay mucho margen de maniobra estatal, ¿no, Estefanía? O sea, los propios estados y los gobernadores podrían ser mucho más proactivos en anunciar esto es lo que estamos haciendo en términos de transparencia, esto es lo que estamos haciendo en rendición de cuentas, en manejo de recursos que recibimos. Escucho muchas demandas diciendo esto es lo que queremos de gobierno federal, pero tú ahorita decías, no necesariamente hay muchos que digan, ok, yo empiezo y aquí están mis cuentas, ¿no? Claro, vemos diferencias creo que abismales entre un gobierno y otro, ¿no? Si entramos a un micrositio, por ejemplo, les digo, a reserva de lo que haya detrás de ahí, ¿qué publica Jalisco versus qué publica Tabasco sobre qué está haciendo en términos de atender la pandemia? Hay un mundo de diferencia y eso pues cualquier ciudadano puede entrar y verlo. Mariana, si lo que quieren algunos de estos gobernadores, ¿no? Por lo menos un par muy identificados, algunos dicen que no, como siempre, que no tienen mayor ambición y bla, bla, ¿no? La historia de siempre. Pero si lo que quieren es la candidatura presidencial eventualmente, más allá de la coyuntura electoral, ¿no? La otra mitad del sexenio que viene adelante, esta relación no va a mejorar. Sí, no. O sea, yo lo que veo es de que pues ahorita los gobernadores vemos distintas posturas. Hay desde los radicales, ¿no? O más aguerridos, digamos, hasta los que están muy, aun cuando no son del partido del presidente, pues están muy solidarios con el gobierno y al parecer pues se les atiende, en fin. Yo no creo que en el corto plazo vaya a variar esta relación, ¿no? O sea, yo creo que la tensión va a seguir y la verdad sí retomaría lo que dice Estefanía, y desafortunadamente los encontronazos van a continuar y quienes salimos perdiendo pues somos los ciudadanos que estamos como espectadores viendo esto. Y desafortunadamente las entidades donde pues estén estos gobernadores rebeldes, ¿no? Contra el gobierno, pues se van a ver afectadas en términos presupuestarios, en términos de violencia. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Jalisco, que bueno, si bien el caso, digamos, sensiblemente en la sociedad generó rechazo, lo que pasó con Giovanni, bueno, también no somos ingenuos en pensar que no hubo intereses también de muchos lados para tratar de que las cosas en Jalisco se complicaran aún más, ¿no? Entonces, yo no veo desafortunadamente voluntad de que él vaya a girar. Ahora, este sexenio va a tener muchos capítulos. Ya hemos visto varios, sentimos que hemos visto ya muchos años en tan solo año y medio y todavía le faltan muchos más capítulos. No sabemos qué otras cosas puedan surgir. Es decir, ya estamos preparándonos como en una película de acción de a ver qué más viene, ¿no? Sin querer invocarlo. Venimos así, como una montaña rusa y no sabemos pues que también... mucho dependerá de lo que pasa en la elección del año que viene, precisamente, ¿no? Claro, pero también de otros factores externos y también de cuestiones, crisis internas, porque el tejido social se está tensando mucho y todavía más con el número de millones de mexicanos que van a caer en pobreza y que hoy
están ya sin ingresos. Entonces, este ingrediente también no hay que tampoco, digamos, dejarlo de tener en la mesa, porque evidentemente, pues los gobernadores también van a tener que atender este tipo de problemas en lo local y pues no sé si la propia realidad va a tener que hacerlo sentar en la mesa a los gobiernos locales y al presidente. Y como les decía, muchas de estas tensiones se aliviaban justo con estas partidas, con estas participaciones extraordinarias que no que hay. ya no. Perdón, Dime, más un Alexandra. comentario, porque mencionabas, Mariana, estas discusiones y diferencias entre gobernadores y el gobierno federal en el punto de energías renovables. Y yo creo que ahí, más que un tema de elecciones, genuinamente hay gobernadores que sienten que algunas de estas decisiones, en estas decisiones falta sentido común, ¿no? Y yo creo que Como Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy activo, cabeza de vaca, en señalar eso. Y Tamaulipas estaba teniendo pues, un gran potencial en temas de energía. Todo el país renovables. tiene un potencial Todo. enorme en energías renovables. Las decisiones recientes son absolutamente absurdas, pensando en los mexicanos y en lo que le conviene a México. Cuando vemos las decisiones de política pública del gobierno federal frente a la pérdida de empleos, el detener de alguna manera o contener en esta pandemia las nóminas, que los mexicanos sigan teniendo ingresos, la falta de acción por parte del gobierno federal, muchos de los gobernadores están teniendo que hacer y tomar acciones que los mexicanos esperaríamos ver del gobierno federal. Y yo creo que ahí, sí, María, ni siquiera es electoral, es de sobrevivencia de la economía de muchos de estos estados. Ok, déjenme cambiarles el tema. Como decíamos, ¿no? Uno de los factores que van a alterar todo, ¿no? Que van a redefinir el mapa político del país, Estefanía, pues es las elecciones del año que viene. Y hemos hablado mucho de las oposiciones y si se van a juntar o no, si van a hacer acuerdos locales o no. Después de lo que dijo Movimiento Ciudadano, parece que esas negociaciones no van de lo mejor, pero lo cierto es que Morena tampoco, ¿no? Ya están en el pleito interno a todo, como se esperaba, y se va a ir descomponiendo todavía más conforme se aproxime la selección de candidatos. Vaya, ya se están demandando hasta en lo penal. Ya, pues prácticamente vemos que empieza el debate interno con mucha fuerza y creo que no solo en decisiones de partido, creo que también en decisiones de política pública de gobierno. Creo que lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, por ejemplo, cómo se ha manejado todo el tema de la crisis de COVID, que creo que desde luego todos podemos señalar algunas áreas de oportunidad, pero creo que en términos generales ha sido más notable en decisiones que se han tomado y la forma en la que se han comunicado, incluso en temas de transparencia. Vuelvo al mismo punto, ¿no? La Ciudad de México me parece fue pionera en abrir un micrositio y decir, aquí están todas las contrataciones y con quién contraté. Que hay un debate sobre cuánto costaban los cubrebocas, qué bueno que lo podemos ver y qué bueno que lo podemos debatir, pero eso no necesariamente es una tendencia que está pasando en Morena. Y creo que eso va a ser muy importante, cómo estos liderazgos pues pueden influir fuertemente en las tomas de decisiones que se den al interior de un partido que, como vemos, pues ya prácticamente hay algunos que se están cambiando de filas, algunos que ya se están denunciando, y creo que eso va a ser una configuración muy interesante de cara sobre todo a qué Congreso queremos. Creo que lo que vimos en este Congreso, por lo menos en lo que va del periodo, pues fue mayorías aplastantes, no necesariamente para impulsar temas benéficos, por ejemplo, mucho desorden también, ¿no? Y el caso de prisión preventiva oficiosa, que nada tiene que ver con una política de amnistía, temas completamente contradictorios de una política pública de seguridad y de justicia. Entonces, creo que si algo tendríamos que ponerle el ojo es a qué Congreso queremos para que haya un debate mucho más amplio y para que se escuchen voces mucho más potentes. Y creo que pues ahí puede ayudar este tipo de contrastes incluso a nivel interno de los partidos. Mariana, insisto, ¿no? Llevan más de un año tratando de elegir a su dirigente nacional. Sí, bueno, era lógico que Morena, como se constituyó, o sea, ni siquiera como un partido, sino como un gran movimiento, así se concibió, y pues realmente invitaron de todos lados, es decir, sin mayor convicción, sino el común denominador era mente porque vamos a ganar, ¿no? Y evidentemente, pues las grandes tribus van a ponerse todavía mucho más
cada una buscando sus propios privilegios. Ya no me quiero imaginar la postulación de candidatos, que siempre es una cuestión súper complicada en los partidos. Entonces, cuando hay dirigencia fuerte y hay presidente, pues es fácil. Pero el presidente que también como que ha dejado que se peleen entre ellos, y con este pleito entre J. Cole, además de rifas, pero además el pleito ya súper complejo entre J. Cole y el actual presidente de Morena, Ramírez Cuellar, bueno, pues no se antoja que vaya a estar fácil dentro del propio Morena para las candidaturas y, digamos, la plataforma y todo lo que van a hacer para el próximo año. Entonces, yo creo que hoy Morena, la verdad, sí ha venido bajando en las encuestas como partido. Todavía, pues, goza digamos, se monta en la popularidad del presidente, lo van a tratar de hacer, pero eso ya, al tener ya costos el ejercicio de gobierno, evidentemente ya no vamos a estar hablando del mismo contexto. Y además estamos viendo que en los estados pueden generarse coaliciones y alianzas también, ¿no? Nos falta más de un año para el día de la elección, entonces todavía no terminamos de aterrizar cómo van a estar las cosas de complejas en un año, ¿no? Pero yo sí auguro que va a ser muy complicado dentro del propio Morena, el gobierno del propio partido y la toma de decisiones de las candidaturas de cara a las elecciones. Alexandra, tú has dicho de mil maneras que no, yo todavía tengo mis dudas, pero ¿tú crees que Morena puede ganar en estas condiciones? No necesariamente creo que no, pero creo que van a pagar un costo político altísimo, María, y vamos a tener que hacer una quiniela para ver quién. La haremos. Pero yo creo que el costo se está minimizando ahorita y al final las familias que pierden a sus seres queridos, las familias que se quedan sin ingresos durante meses, sí van a tomar decisiones potencialmente muy distintas a las que tomaron en la elección presidencial. Creo que el hecho de que esto no va a ser un rebote fácil, particularmente en el lado de la economía, va a pesar muchísimo en las familias. El tema de seguridad y cómo también vemos que sigue empeorando es algo que va a definir el ambiente electoral el próximo año. Y anticipo también un poco como Mariana, una batalla muy complicada, con muchísima guerra sucia, en donde incluso los mismos precandidatos de Morena estén en el centro del show, echándose a tierra unos a otros, y eso lo hemos visto de todos los partidos políticos, ¿no? Ahora ellos están en el escenario principal y creo que va a ser muy evidente cómo esas discrepancias que describías, Estefanía, van a salir a relucir y van a haber choques entre qué tipo de partido y qué tipo de políticas públicas se quieren presentar. Yo creo que va a estar muy complicado, pero también, y lo hemos dicho tú y yo, tenemos que ver, o sea, ese es un escenario, pero también va a depender muchísimo de la oferta de candidatos que pongan los diferentes partidos políticos. Y no me gusta decir la oposición en bloque, porque sí hay diferentes partidos y eso es muy importante en una democracia, pero ahí también hay muchísimo que se tiene que definir todavía y en muchos sentidos mucho que desear de los diferentes partidos políticos. Alexandra, una rapidísimo para cerrar. Asesinaron a Uriel Villegas, juez federal, tenía casos muy delicados. Ay, María, la verdad es que vi la esquela que publican las juzgadoras y los juzgadores de este caso pidiendo justicia y listando ahí sus nombres y poniendo en evidencia lo que ya sabemos que es esta enorme vulnerabilidad que ellos tienen frente al crimen organizado, frente a estas cúpulas que los están atacando, frente a decisiones del gobierno que los han dejado absolutamente abandonados, sin seguridad. Yo creo que cuando hablamos en estas mesas de los recortes presupuestales, hay algunos que a lo mejor México puede sostener en el tiempo. Recortes presupuestales que pongan en jaque al Poder Judicial y que no garanticen
que quienes nos protegen, que quienes tienen que arriesgar su vida para tomar algunas de las decisiones más valientes que se toman en este país no estén protegidos. Híjole, eso sí es absolutamente insostenible. 300 jueces pidiendo seguridad. Mariana, qué gusto haberte tenido por aquí. Gracias, Igual a ti, querida Estefanía. María. Muchas gracias. María. Alexandra. Gracias, gracias. Gracias a ti también, Alexandra. Aquí nos vemos la siguiente semana. Gracias. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. También lo esperamos la próxima semana. Gracias.